Buenas tardes, hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Tuviste un mal día? Había tenido un buen día antes de salir de casa. Tuve un día terrible. Estoy muy enojado. Está bien. Cálmate. Estaba esperando a tu mamá, pero llegaste así. Demasiado molesto. Entonces, ahora hablemos de eso, ¿entendido? ¿Por qué no tomamos un poco de café y hablamos de tu día? No sé. Bueno, vamos a hacerlo. Una taza de café suena bien. Muy bien. Ahora que ya tomaste tu café, cuéntame, ¿qué pasó hoy? Muchas cosas sucedieron hoy. Para empezar, estaba saliendo a trabajar cuando noté que era muy tarde. Claro, pero ¿no te habías levantado muy tarde últimamente? Por eso te ibas tarde. Tal vez, pero había estado trabajando duro antes de que eso sucediera. Si estoy demasiado cansado, suelo levantarme tarde. Ya veo. Pero entonces, ¿es esa la razón por la que estás así? ¿Solo porque hoy te levantaste tarde? No, ese fue solo el comienzo de todo. Cuando salí de casa, ya me sentía mal. Es como cuando sabes que algo va a salir mal ese día. Yo había estado sintiendo eso. Te entiendo totalmente, hijo. Normalmente yo también tengo ese sentimiento y hay que prestarle atención. Bueno, no le presté atención y me fui de casa. Estaba esperando el autobús cuando me resbalé. ¿Cómo es eso posible? Quiero decir, ¿habías estado esperando el autobús sentado en el banco? ¿Verdad? Sí, estaba mirando el horario del autobús cuando me levanté, resbalé y caí al suelo. Espera, ¿cuánto tiempo estuviste sentado en ese banco antes de levantarte y resbalarte? No sé. ¿Y por qué eso es importante? Simplemente resbalé y me caí. Solo te lo pregunto porque hoy por la mañana había estado lloviendo antes de que te fueras a trabajar. No había llovido cuando fui a trabajar. Creo que ya había parado. Oh, está bien. Pero entonces, ¿qué pasó? Quiero decir, ¿cometiste un desliz y qué pasó después? Por supuesto, toda mi ropa se ensució. Había tenido mucho cuidado con mi ropa antes de que eso sucediera. ¿La razón? Tuve una presentación importante hoy. Realmente importante. Oh, es por eso que te habías estado preparando para esa presentación antes. Entiendo ahora. Exactamente. Había estado trabajando duro en eso. Había estado poniendo todo de mi esfuerzo en ello. Vaya, eso es una lástima. ¿Y qué hiciste? ¿Tuviste tu presentación de todos modos? Lo hice, pero antes de eso, había estado tratando de limpiar mi ropa de alguna manera. No pude hacerlo. Entonces tuve que pedirle a uno de mis compañeros de trabajo que me prestara una chaqueta o algo así. Ah, tienes razón. No habías estado usando ese suéter antes de salir de casa hoy. Sí, por supuesto. Estaba usando traje antes de que ocurriera ese terrible accidente.
De todos modos, tenía que hacer mi presentación así. Había estado planeando eso durante un mes. Debe ser difícil. Pero, ¿cómo te fue? ¿Tuviste algún problema por tu ropa? No, no. Felizmente todo salió bien durante la presentación. Pero entonces algo sucedió. Estuve hablando de los beneficios del seguro porque sabes que trabajo para una compañía de seguros. Tuve que vender algunos beneficios nuevos. Bueno, le había estado explicando los beneficios del nuevo seguro que habíamos adquirido recientemente, cuando de repente hubo un apagón en la empresa. Se había cortado la luz. O sea, llevaba como una hora hablando y estaba por terminar con la presentación. Cuando surgió este apagón, entonces no pude terminarlo. Tuvimos que llamar a la compañía eléctrica. Dijeron que sus trabajadores habían estado conectando algunos semáforos nuevos o algo así. Antes de que pasara ese problema y no sabían el motivo por el cual hubo un apagón. ¡Wow! Ese es un gran problema. Estoy seguro de que no habían estado haciendo un buen trabajo con esa conexión. Y por eso cometieron un error. No es la primera vez que sucede algo así. Pero entonces, ¿qué hiciste? Si no pudiste terminar con eso, entonces fallaste, ¿verdad? Al final sí. Habíamos estado esperando para su aprobación todo el mes. No habíamos estado pensando en nada más que en esa presentación. Fue importante para nosotros. Y eso no es todo. Habíamos estado reprogramando la reunión para la próxima semana, para el lunes, cuando uno de los socios de la empresa derramó café sobre uno de nuestros clientes, en su camisa. ¡Oh, por Dios! Eso es terrible. ¿Cómo pudo pasar algo así? Había estado tomando un poco de café durante la presentación y luego lo dejó sobre la mesa. Toda la gente en la sala de conferencia había estado hablando sobre la reunión y ese problema. Habían estado comentando sobre el apagón cuando George, uno de los socios de la empresa, se levantó tomando su taza de café y derramó un poco sobre la camisa de nuestro cliente. Fue vergonzoso. Todo iba bien hasta que eso sucedió. Después de eso, el cliente se enojó. Así que simplemente se levantó, dijo lo que tenía que decir y salió de la sala de conferencias. Él era el director general. Hicimos todo lo posible para convencerlo de que no se fuera, pero fue inútil. No quería hablar. ¡Wow! Lo siento mucho, hijo. Realmente tuviste un mal día hoy. Y eso no es todo. Antes de llegar a casa, había estado caminando por el parque, pensando en todas esas cosas que sucedieron hoy, cuando un perro me mordió. Me mordió un perro. Ya había tenido un mal día, ¿sabes? ¿Por qué me pasan estas cosas, papá? Ay, muchacho, es simplemente un mal día. Todos tenemos un mal día de vez en cuando.
Lo único que necesitas es descansar un poco y verás que mañana será un día mejor. Eso es seguro. ¿Crees eso? Porque me gustaría resolver ese problema ahora, pero no puedo. No tienes que hacer nada hoy. Tienes que descansar y despejar tu mente. Mañana aseguro que encontrarás una solución. Eres muy inteligente, Marco. Gracias, papá. Siempre sabes qué decir en este tipo de situaciones. Y ese café estuvo increíble. ¿Podemos beber un poco más, por favor? Estaba delicioso. Por supuesto. A veces lo único que necesitas es una taza de café y una buena charla. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.